Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Bueno, como siempre, invitándolos a esta nueva edición o este nuevo programa que hacemos desde EJC Abogados, que es nuestro estudio jurídico cristiano. Recuerden que los días de atención es de lunes a viernes de 19:30 a 21. Estamos en Avenida Alvear, 358, primer piso, esto es en Benavides. Recuerden que estamos a 3 cuadras de la estación y a media cuadra de la plaza de Benavides en un primer piso. Como siempre les decimos, nosotros no cobramos la consulta, lo único que pedimos es un alimento no perecedero para poder colaborar aquí con los comedores. Así que bueno, eso es un poco el principio del programa del día de hoy o la introducción. Antes de entrar al tema, bueno, yo como siempre quiero agradecer a todos los mensajes que nos han dado a lo largo de la semana. Mucha gente nueva ha venido a consultarnos, nos han confiado su problema, sus dudas respecto de diferentes asuntos jurídicos, que bueno, que siempre comentamos, en sí muchos de ellos no son tal vez casos en sí mismos jurídicos, sino que a veces son dudas, gente que a veces no puede, digamos, encuadrar su situación y un poco de reflexión y un poco de darle un poco de claridad a los hechos. A veces ellos, bueno, simplemente encuentran de a poco o podemos tratar de buscar una solución, pero vuelvo a repetir, a veces no resulta un caso, pero siempre también aconsejamos. Si usted recibe alguna cédula, si recibe algún tipo de notificación, alguna carta documento de su trabajo o algún reclamo de algún crédito y usted diga, bueno, lamentablemente yo no entiendo por qué motivo me están reclamando algo cuando en realidad nunca he firmado ni he salido de garante. Ojo que eso va a ser después un motivo de otro programa respecto de los garantes o también llamados fiadores. Cuando lamentablemente mucha gente en confianza entrega su propiedad, entrega su recibo de sueldo en garantía de deudas, en garantía de créditos también, en garantía de contratos de locación, o sea, de contratos de alquiler, y que, como digo también, utilizando el mismo término, lamentablemente terminan luego siendo arrastrados en un proceso judicial. Eso vamos a estar tratándolo en las próximas emisiones del programa de la Familia del Derecho, cuando tratemos específicamente el tema de fiadores y de garantes en materia de deuda y en materia de contratos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Bueno, como dice mi esposa, queremos agradecer realmente. Esta semana tuvimos gente de Virreyes, gente de Bécar, de Victoria, gente que ha hecho consultas de Granbur, de Talar. Siempre no me quiero olvidar de, bueno, gente que nos ha llamado de Escobar, así que realmente estamos muy agradecidos a las consultas de la gente. Como siempre decimos, estamos todos los días de 19:30 a 21, a 21:30, así que ustedes pueden venir, los esperamos en nuestra oficina para cualquier consulta. Si tienen que hacer una consulta, pueden hacer personalmente o nos pueden mandar por mensaje de texto a los teléfonos que aparecen en pantalla. Hoy queremos hacer un comentario, trajimos unos fallos actualizados como para que ustedes tengan idea de los derechos, como siempre decimos, y tratamos de explicarle cómo se maneja la justicia, porque lo más importante para nosotros, lo que se llama el derecho vivo, es la jurisprudencia, ¿no? O sea, nosotros podemos hablarle de las leyes, pero una cosa es la ley en sí y otra cosa es cómo las leyes son aplicadas por los jueces. Tenemos un fallo reciente, relativamente reciente, que había salido publicado en su momento en Clarín, en donde un hombre falleció en el trabajo y la indemnización se la dieron a la concubina, ¿no? La RT le había pagado 180.000 pesos en su momento a la mujer legal, estaban separados y la RT debió devolver el monto. O sea, acá el artículo comenta, dice que el hombre estaba trabajando, la Cámara Laboral le otorgó la indemnización a la mujer que había convivido con él durante los últimos 11 años, quitándosela a la esposa legal de la que estaba separado de hecho, pero no divorciado. O sea, nosotros tenemos muchos casos donde las mujeres están separadas de hecho, no regularizan la situación y en algunos casos pueden llegar, están separadas de hecho, no han hecho el divorcio. Cuando la persona fallece pueden llegar a heredarlo haciendo la sucesión porque sigue siendo la esposa legal, pero en este caso la RT, que la consideraba esposa por más que habían interrumpido la convivencia, si bien le dio la plata de RT a la esposa, tuvo que sacársela y dársela a la concubina porque la Cámara consideró que el causante había estado conviviendo los últimos 11 años de su vida con esta mujer y que esa era la voluntad del causante. En definitiva, consideraron como la última voluntad del causante favorecer a la mujer que lo había acompañado en los últimos momentos de su vida.
según una cifra, dice que el 30% de las parejas en Capital Federal conviven. Dice que el año pasado hubo solo 12.000 casamientos, la mitad de los 22.000 de 1990. O sea, estamos teniendo una tendencia de la gente no casarse, de convivir, cuando nosotros siempre explicamos que la convivencia básicamente lo que hace es perjudicar a la mujer. O sea, la más perjudicada siempre es la mujer en esto, porque en el 90% de los casos, tenemos otro fallo ahora que explica que también puede ser perjudicado el concubino, pero en la mayoría de los casos la mujer es la que vive, trabaja, a lo mejor cuida a los chicos, y después cuando el amor se termina, como dicen ellos, la dejan a la mujer sola, sin recursos, y cuando quiere reclamar algo, dicen, bueno, pero ella no trabajó, no aportó, entonces no puede probar que el bien es de ella, no puede probar si tiene un auto, una camioneta, la casa donde convivían, no puede probar nada, porque a lo mejor realmente no trabajaba, y entonces esta mujer se queda sin nada, porque de estar casada esos bienes serían gananciales, y estando en concubinato, el único favorecido es el que trabajaba. Acá hay unos principios jurídicos, dice, hoy los concubinos no tienen derechos, salvo los provisionales, o sea, cobrar la pensión y usar la obra social, si demuestran la convivencia. Si se separan, no tienen derecho a reclamar alimentos ni cobrar herencias. Los concubinos, ¿no? Los que tienen derechos equiparados son los hijos. Es igual para los chicos ser hijos de padres legalmente casados que de concubinos. Después, la unión civil genera derechos y obligaciones similares al matrimonio, aunque es más flexible en la disolución. No se exige separación de bienes. Acredita la convivencia para reclamos judiciales, pensión por viudez, obra social o prepaga o el acceso a licencias laborales. Y en la reforma al Código Civil se habla de uniones convivenciales y de pactos convivenciales y obligaciones contribuir a los gastos domésticos y brindarse asistencia. Eso es lo que establece el tema de la reforma al Código Civil, que todavía no ha sido establecida. O sea, en este fallo ganó la concubina. Se le estableció que la plata que correspondía por muerte del trabajador, la indemnización por muerte del trabajador, que la RT le había dado a la esposa, se la dio a la concubina. En otro fallo que tenemos, la justicia rechazó el planteo de un ex concubino que quería reclamar el 50% de un departamento. El demandante solicitó ante la justicia que se lo declare como dueño de la mitad del departamento que había comprado junto con su compañera afectiva y era el que figuraba supuestamente como copropietario. Dice que la Sala E de la Cámara Civil desestimó el reclamo del concubino por el 50% de propiedad que habitó junto con su expareja porque no pudo demostrar que hubiera aportado dinero para la compra. Es lo que nosotros siempre decimos, uno puede reclamar tanto y en cuanto uno pueda comprobar en forma fehaciente, eso quiere decir por medio de documentación, por medio de testigos, el hecho de haber aportado a la sociedad de hecho, porque la única forma que uno puede reclamar el 50% en medio de un concubinato es haciendo una disolución de sociedad de hecho. Nosotros hemos hecho juicios de este tipo y los hemos ganado, pero porque pudimos tener una cantidad importante de pruebas que nos permitió demostrar que esta persona, en este caso era una mujer, había aportado a la sociedad de hecho, había un kiosco que ella manejaba en la misma casa, ella por otra parte trabajaba limpiando casas y todo esto fue acreditado por testigos y por documentación. El tema del kiosco se acreditó por medio de documentación y por testigos también del barrio. Entonces en ese caso sí se pudo probar y el 50% fue acreditado. En este caso, este concubino que quiso reclamar el 50%, al no poder acreditarlo, no poder demostrar, como dice acá, que hubiera aportado dinero para la compra, la Cámara Civil desestimó el reclamo, con lo cual rechazó el planteo del concubino de reclamar el 50% del departamento. Recuerden que en los casos de juicios por concubinos en materia económica es un juicio de difícil prueba. Sobre todo es un juicio complejo, no podemos decir con eso que es un juicio difícil, pero sí es difícil en la prueba, sobre todo porque lo que hay que probar específicamente es que ese concubino ha hecho un aporte económico a esa sociedad. A diferencia de lo que es un matrimonio, donde sí existe una sociedad conyugal y la esposa no tiene que demostrar que ha contribuido, porque ya el hecho de estar a cargo de la casa, ser ama de casa, cuidar a los chicos, hacer la comida y todos los quehaceres que de alguna manera significan ser ama de casa,
es una contribución, lo ha dicho también la doctrina y la jurisprudencia también, de que eso es una contribución que hace la ama de casa y que a veces, no digo que duplica en cuanto al tiempo de lo que finalmente hace el esposo. Pero al margen de eso, directamente lo que yo quiero plantear es que en el matrimonio legalmente constituido no es necesario que tengan que probar los esposos que han colaborado, que han contribuido a esa sociedad comercial, para lo cual cada cosa que se compre dentro del matrimonio le va a pertenecer como un bien ganancial, porque es un socio de esa sociedad conyugal. En el caso del concubinato, no. Recuerden que, como dice este fallo, en este caso se rechazó esa pretensión del 50% que pretendía este concubino respecto de este departamento, justamente porque dentro de esa sociedad, de hecho, que no es una sociedad conyugal a diferencia del matrimonio, tuvo que haber demostrado claramente el aporte económico, y ese aporte es la contribución a poder comprar, en este caso el departamento, de poder comprar cualquier bien que quiera considerarse con derecho y reclamar una vez que se opera la separación. Por eso es que operada la separación en el concubinato no opera también automáticamente la división de bienes. Esto solamente ocurre en el caso de los matrimonios legalmente constituidos, que una vez ni siquiera separados de hecho, tiene que haber ordenado el divorcio vincular, y ahí mismo en la sentencia, como dijimos en el programa anterior, se tiene que disolver esta sociedad conyugal. La Cámara amplía todavía y dice, tampoco contribuyó con pruebas que demostraran el abono de una parte de los gastos de impuestos y servicios que el inmueble generó durante la convivencia. O sea, podría haber aportado, aunque sea el pago de impuestos o el pago de servicios, el pago de las expensas del departamento. Eso podría haber sido también una prueba. Si hubiese tenido algún servicio por medio de débito automático, podría haber acreditado que él aportaba mientras duró la convivencia y colaboraba y tenía un comportamiento como dueño, ¿no? Exactamente, por eso la importancia es tratar de, sobre todo, de demostrar, y eso creo que le queda en este caso a los abogados, tener que demostrar en el juicio, en la etapa probatoria de ese proceso, en este caso civil ordinario, así se llama, en el proceso del derecho civil, demostrar ese aporte. En el caso que vos hacías referencia, que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener y trabajar y defender a una mujer que también era concubina y que años había estado al lado de una persona del cual, aprovechándose del esfuerzo de ella, había puesto todo a nombre de él. Entonces, ¿cómo luego poder manifestarle y probarle, siendo que no eran casados, a la justicia, de que ella había colaborado? En este aspecto, bueno, tuvimos recibos de empresas donde ella trabajó, que es lo que le permitió a su vez acreditar que con esos fondos ella contribuyó a la compra de esa propiedad, que si bien no estaba a nombre de ella, pero finalmente había o se entendía que hubo una colaboración. Por otro lado tenía un kiosco y por otro lado vendía ropa, es decir, ella siempre estuvo empleada, y eso es lo que la justicia entendió, más allá de que esta persona luego, bueno, también de alguna forma con el letrado que lo patrocinaba no se había presentado varias audiencias del cual el juzgado había convocado. Todo eso hizo presumir al juzgado de que ella verdaderamente tenía razón y que los hechos que habíamos invocado en la demanda eran ciertos, para lo cual con la prueba que teníamos, recibos, certificación de trabajo, certificados de trabajo en distintos empleos que esta persona tenía, más haber diligenciado los oficios a las distintas empresas donde ella se había desempeñado, se pudo, digamos, demostrar, o la justicia tuvo una, digamos en este caso, una resolución que contempló ese derecho y de hecho ordenaba llevar adelante la inscripción de esa propiedad en el 50% ante el registro de la propiedad. Pero volvemos al tema concretamente, no es de fácil prueba, es un juicio complejo, no es un juicio fácil donde en un proceso de divorcio, más allá de establecer y ponernos de acuerdo con el abogado de la otra parte de cuál va a ser la división de los bienes, acá es un proceso en el cual te merece mucha prueba. Y no se prueba solo con testigos. Exactamente. Porque una de las dudas es, ¿se puede probar con testigos solamente? No, testigos es una de las pruebas, pero por ejemplo acá en los argumentos finales dice, tampoco acreditó trabajos e ingresos que permitían suponer su capacidad económica para la compra del inmueble, ¿no? O sea, si él hubiese podido demostrar que él tenía un empleo que le permitiese tener capacidad de ahorro y que con eso poder aportar económicamente a la sociedad de hecho, hubiese sido un elemento a tener en cuenta por la Cámara, pero evidentemente ha tenido tal orfandad probatoria este caso que la Cámara se encontró con este planteo hecho por el concubino y lo rechazó.
Bueno, por eso es importante cuando usted tiene dudas respecto de cuáles son sus derechos, porque en el caso que vos planteabas respecto de esta persona que nosotros asistimos, a ella en otros estudios le había dicho, mire señora, usted no tiene derechos, no puede reclamar absolutamente nada, para lo cual tendrá que quedarse en el estado en el que está y mientras tanto usted sea madre de los hijos de esta persona, bueno, se va a entender que tiene un derecho alimentario y no le va a poder dejar afuera o echarla a la calle con los hijos. Pero eso no era concretamente el punto, sino tratar de trabajar. Si bien fue un proceso que duró su tiempo, llevó su tiempo el proceso judicial, pero finalmente resultó ser victorioso para ella, por lo tanto para nosotros de alguna manera el hecho mismo de poder disfrutar, por decirlo así, de esa sentencia donde luego de gran esfuerzo que hemos hecho en el proceso judicial se logró ese resultado positivo. Esto es lo importante, si usted está hoy en una situación como esta, donde es concubina, y de alguna manera trabaja y dice, bueno, la verdad que yo no tengo manera de probar, es que verdaderamente muchas veces no se tiene elementos probatorios. Pero bueno, tampoco con esto le vamos a aconsejar a la gente de que cada cosa que se compre se ponga a nombre de quien lo compra. Se entiende que como es la característica del concubinato, es la de un matrimonio aparente, se supone que lo que reina es la armonía y el amor de lo que une a estas personas. Lo único que no tienen es que son el que están legalmente constituidos, que eso hace de alguna manera no consagrarle muchos de los derechos que tiene un matrimonio legalmente constituido. Hay pruebas que la gente no sabe, por ejemplo, cuando compra un electrodoméstico de una casa de electrodomésticos de esas que dan a pagar en cuotas, si uno tiene el comprobante donde consta el domicilio y tiene la forma de probar que estuvo comprando en cuotas ese electrodoméstico, ya sea cualquiera de las casas de electrodomésticos que dan en 12 o 24 cuotas, si uno tiene forma de probar que la factura vino a nombre de uno y que lo estuvo comprando en cuotas y que el domicilio que tenían en el que figuran en la factura es un elemento también a tener en cuenta. Y bueno, en la semana vino un caso, por eso quería también comentarles, porque los casos que nos vienen a nosotros tratamos de compartirlos porque a lo mejor usted está pasando por una situación similar. Vino una mujer que había convivido más de 30 años con su pareja, la pareja fallece y la pareja no tenía herederos, no tiene familiares, no tiene hijos, entre ellos tampoco tenían hijos y esta mujer se queda viviendo en la propiedad pero no tiene ningún papel a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una mujer en esa situación? Puede iniciar una prescripción adquisitiva de la propiedad acreditando por medio de los impuestos, servicios, todos los impuestos que tenga por 20 años, testigos, que hay testigos del barrio que saben que ella estuvo conviviendo por más de 20 años, y bueno, hace una prescripción adquisitiva de la propiedad, tendrá que hacer un plano de usucapión y prescribir, y quedarse con la propiedad, ya que no hay otros herederos, puede iniciar una prescripción adquisitiva. Entonces, eso porque hay gente que a lo mejor se queda en esa propiedad y no saben qué hacer, porque dice, bueno, falleció el concubino, pero yo no sé, no tengo derechos, no tengo nada a mi nombre. Sí tiene derechos porque puede hacer la prescripción adquisitiva, así que sepan que si usted está pasando por una situación similar, tiene que juntar documentación, preguntar 5 o 6 testigos de la zona, tratar de gente que la conozca de 20 años, que sepan que bueno, documentación, el domicilio del DNI, donde conste que usted tiene el cambio de domicilio hecho hace tiempo, los impuestos, la luz, el gas, todo eso sirve. Todo lo que tenga sirve. Los impuestos municipales, pagos de 20 años, esa es la documentación que le van a requerir para acreditar la prescripción adquisitiva. Y bueno, con eso usted va a poder quedarse con la propiedad a título de dueño. Recordemos también de que eso es una solución, no decimos así mágica, pero dentro del caso que se nos plantea tratamos de buscar una solución para que esa persona que si bien era concubina no pierda el derecho por la ocupación. Y este tiene que ver también con otro tema que hace también a las concubinas, que es el hecho cuando ellas están alquilando por contrato de locación y fallece el esposo, mejor dicho no el esposo, sino el concubino, y que es tal vez el que había firmado el contrato de locación, entonces el contrato de alquiler. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La concubina se tiene que retirar con los hijos una vez fallecido el concubino, tiene derecho a ocupar la propiedad hasta que venza el contrato o le pueden renovar el contrato a nombre de ella. Bueno, la realidad está establecida en nuestro Código Civil y consagra que en el caso que ocurra el fallecimiento, en este caso del concubino, le va a corresponder, en este caso, los derechohabientes, a las personas que hayan quedado familiares de él, que ocupen esa propiedad y que hayan estado ocupando la propiedad al momento del fallecimiento del concubino, hasta el momento del vencimiento del contrato. Esto significa que si de golpe
se suscribe el contrato de locación y el concubino fallece días posteriores a firmar el contrato, y si ese fuera un contrato por 2 años, tendrá un derecho de vigencia de esta concubina con los hijos en este aspecto durante el tiempo hasta que venza el contrato de locación ya sea de locaciones urbanas o de locación, bueno, comercial se entiende que no, porque en principio ya es para uso comercial, pero sí sobre locaciones urbanas, aquellas que están destinadas a vivienda. Entonces, estas son algunos de los derechos que nosotros queremos, sin entrar al tema del concubinato, que ese luego va a ser otro de los temas que en algún momento también vamos a tratar, porque entendemos que a veces la gente dice, no, ¿para qué casarnos? Entiende que no solamente es muy lindo además el matrimonio, sino que además genera ciertos derechos, y que ante la falta de alguno de los cónyuges en este aspecto, o de la pareja, o del compañero, o de la compañera, eso trae aparejado un montón de consecuencias que a veces impactan en el aspecto legal. Por eso es la importancia no solamente de celebrar el matrimonio como, bueno, Dios manda, sino también considerar que esos son algunos de los derechos que emergen por el simple hecho de estar casados. No así, con total diferencia, y una diferencia bien marcada respecto de lo que pasa con los concubinos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, sin antes decirle, por favor llámenos al 155633-7347 o al 153402-6641, cualquier duda que ustedes tengan, llámenos, y cualquier tema que ustedes quieran que nosotros tratemos, también coméntenos, mándenos mensajes, para eso estamos nosotros acá. Vamos a una pausa y seguimos después con más La Familia y el Derecho. No al nuevo Código Penal. El gobierno está decidido a avanzar con el nuevo Código Penal y queremos que estés informado, que sepas y conozcas lo que quieren hacer. Porque si esto llega a prosperar, una vez más, los que ganan en la Argentina van a ser los delincuentes. Lo que te vamos a mostrar no son interpretaciones, ni suposiciones, ni fundamentos falsos. Son simplemente datos reales extraídos del anteproyecto del nuevo Código Penal. ¿Por qué no al nuevo Código Penal? Se reducirían las penas de 20 de los delitos más graves del Código Penal y muchos se transformarían en excarcelables. Se eliminaría la reincidencia. Robar 1 o 100 veces sería lo mismo según el nuevo código. Los delincuentes podrían cumplir condena en su casa en el 86% de los delitos. De aprobarse el nuevo Código Penal, 17.000 delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle. El nuevo código es un premio para los narcotraficantes. El tráfico y la venta de drogas serían excarcelables. Para los delincuentes, el 82% de los delitos serían excarcelables y bajarían las penas de 146 delitos. El robo con armas en sus diferentes facetas, entraderas, salideras, atracos, también sería excarcelable. Los asesinos, se bajaría la pena para los homicidios agravados. Los violadores, se bajaría la pena para la violación agravada. Los secuestradores, el secuestro seguido de muerte intencional, ya no sería penado con prisión o reclusión perpetua. Los torturadores, también se bajaría la pena. Los abusadores de menores, se bajaría la pena para la figura de corrupción de menores. Los delincuentes de guante blanco, se bajaría la pena para los que participen en una asociación ilícita. Los contrabandistas, se bajaría la pena a 6 meses para el contrabando. Los extorsionadores, se convertiría el delito de extorsión en excarcelable. Para los que se dedican a la trata de menores, la pena mínima se bajaría de 10 años a 4 años de prisión. Por todo esto, vos también podés decirle no al nuevo Código Penal. Entrá a www.noalnuevocodigopenal.org y sumá tu firma digital. Vamos en busca de 5 millones de firmas para frenar esta locura que es este Código Penal que beneficia a los delincuentes y que perjudica al ciudadano de a pie, al ciudadano común. Informate y participá. La seguridad es un derecho. Bueno, como estábamos viendo en la propaganda de no al nuevo Código Penal, voten, participen, como dijimos la vez pasada, participen, ahí está detallado, ahí no tienen excusas, ahora están viendo que se van a bajar todas las penas, que van a transformar en excarcelables la mayoría de los delitos, incluso la trata de blancas, que por un lado el gobierno dice vamos a trabajar en la trata de blancas, vamos a evitar el robo de chicas, secuestro de chicas y cada vez más chicas menores que desaparecen, incluso la chica esta que aparece por Benavides, Paula Sandoval, nosotros no sabemos la suerte de los chicos que desaparecen. Hay un montón de chicos que
se van por sus propios medios y los engañan y los meten a trabajar y después los drogan y se los llevan al interior. Tengamos cuidado, fijémonos, acá quieren bajar de 10 años a 4 años de trata de blancas. Solamente por eso habría que votar en contra. Pero sin embargo es más de 140 y pico de delitos que van a bajar las penas, cuando la realidad es que deberían primero hacer cumplir las penas que tenemos o eventualmente endurecerlas. Por ejemplo, los quemacoches, endurecer delitos como el delito de daños. Hay que endurecer las penas y hay que hacer que se cumplan, que sean de cumplimiento efectivo, y cuando una persona es reincidente que no salga. Tenemos casos de hoy, por ejemplo, que robaron en una iglesia en Benavides, ingresaron a una iglesia a robaron a la gente de la iglesia, robaron la camioneta del pastor. No hay límites. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a vivir encerrados y los delincuentes en libertad? ¿Cuál es la idea? Voten, háganme el favor, voten no al nuevo Código Penal. Por favor, ingresen por internet. Si en la estación de Tigre está la gente tomando las firmas, participen. No nos vamos a... Después no se queje. Si usted no participa, después no diga, me robaron la casa. Bueno, usted tiene que participar. El voto de cada uno de nosotros es importante para poder frenar esta estupidez que está haciendo un conjunto de legisladores que se creen progres. O sea, acá hay que entender que tenemos que cuidar a la gente, tenemos que cuidar a la gente que trabaja, que estudia, tenemos que cuidar a la gente que es el futuro nuestro. La gente que delinquió tiene que cumplir, tiene que tratar de reinsertarse a la sociedad, pero no, la forma no es dejarlos en libertad todos sin que ni siquiera hayan entendido que cometieron un hecho ilícito. Hay que dejarlos encerrados, que adentro aprendan oficios, que se desintoxiquen si son adictos. Tenemos que ocuparnos un poquito más de que esta gente pueda volver a la sociedad y que sean personas de bien. No dejarlos en libertad porque sí, porque es un voto más, porque parece que esa es la visión. O están tomando en cuenta que los votos de los familiares también cuentan, entonces dice, bueno, vamos a dejarlos en libertad todos. No es esa la forma. Tratemos de ocuparnos, además porque la realidad es que la gente va a empezar a defenderse, como pasa en Rosario, que ya agarraron a 2 tipos que estaban haciendo salidas con las motos y los están linchando. O sea, si no nos defiende los políticos, la gente va a salir a defenderse por las suyas. Entonces, antes de llegar a eso, de ver la ley del más fuerte, bueno, tratemos de ser civilizados, votemos en contra, no al nuevo Código Penal. Bueno, tenemos un mensaje, dice, hola, ¿qué tal? Soy Eli, dice, bueno, los quiero mucho, dice, muy bueno el programa, bendiciones, saludos, dice Eli. Bueno, no dice Eli de qué zona es, pero bueno, Eli, desde ya muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, siempre díganos qué zonas son ustedes, porque nos gusta saber de qué zonas nos están viendo. Realmente nosotros a veces no sabemos realmente el alcance que tiene el canal, es importante saber, porque muchas veces nos han llamado de Merlo, de Morón, de Pilar, tenemos infinidad de llamados, así que siempre nos gusta saber de qué zonas nos están viendo, incluso para después mandar saludos a la gente, a todos los demás televidentes. Bueno, una consulta, dice, doctora, si mis hijas se instalan en mi casa y me echan a mí, dice, ¿eso es usurpación? Nos consulta dice, porque la policía manifiesta que no. No, es que no es usurpación, porque son tus hijas, pero sí lo que puedes hacer es un tema de violencia familiar, como te echaron, hacer una denuncia de violencia familiar y sacarlas vos, excluirlas vos de tu casa a tus hijas, más si son adultas, si son mayores, las excluís de tu casa por medio de una denuncia de violencia familiar, solicitar la exclusión del hogar y reingresás vos. Y obviamente no dejarlas reingresar más, porque siendo mayores vos no tenés obligación. Hay muchas veces que nos pasa que nos vienen a consultar y dice, bueno, no, pero mi hija vino con sus hijos y se instaló en el fondo y ahora me quieren sacar. Acá uno tiene obligación elementaria cuando los hijos son menores. Cuando los hijos son mayores, si un hijo cometió errores en su familia y bueno, está con 3, 4 pibes y viene con la pareja y la pareja se lleva mal con uno no está obligado. Eventualmente estaría obligado respecto a los nietos, es decir, pasarle una cuota alimentaria para tratar de ayudarlos, pero tampoco está obligado a sufrir si venís con tu mujer o con tu marido y me peleás en mi casa o me pretendés sacar de mi casa. No estoy obligado a recibir a mis hijos cuando son adultos y tienen un hogar ya con una familia constituida con su pareja o no, porque a lo mejor la pareja la dejó. Bueno,
yo tengo responsabilidad respecto de mis nietos y puedo ayudarlos económicamente, pero no estoy obligado, porque si se transforma esto en un hecho de violencia familiar, tengo el derecho de decir no, en mi casa no, y entonces hacer la denuncia de violencia familiar y excluirlas. Bueno, recordemos que en el caso de hijos mayores de edad, porque puede ocurrir que a lo mejor esté en una situación de abandono ese hijo, pero es mayor de edad, con lo cual no podría pedir alimentos. Pero la ley exige que le pueden pedir alimentos a los demás parientes, como en el caso de un hijo, pedirle alimentos a la madre o al padre, siempre y cuando pruebe ese estado de necesidad y esa imposibilidad de poder proveerse sus propios recursos. Sí, esto es importante porque sobre todo, a diferencia de los hijos menores, donde los hijos menores no tienen que demostrar la necesidad de tener que procurarse los alimentos. El hecho mismo que la madre diga no me alcanza para pasar, no me alcanza una cuota alimentaria o tal vez ínfima, o por ahí una cuota que no se paga, porque por eso existen las demandas de alimentos, ahí el menor o la madre que representa al menor no tiene necesidad de demostrar ni siquiera de que está pasando una cuestión de necesidad. El hecho mismo de tener al menor y a un padre que no convive y este se constituye en alimentante, tiene la obligación de pasar cuota alimentaria. A diferencia de los mayores, como les digo, que en el caso de los mayores sí necesitan demostrarle la imposibilidad económica de poder proveerse esos alimentos. Claro. Sí, y el valor cuota no es una cuota como la que se establece para un menor. O sea, estamos hablando de una ayuda mínima a los efectos de que pueda tratar de abastecerse de los recursos mínimos esenciales para poder subsistir, ¿no? Exactamente. O sea, y como decís vos, tiene que acreditar que él no puede proveerse los recursos, o sea, por sus propios medios, o sea, o está incapacitado, o tiene alguna enfermedad, o eventualmente, a lo mejor por la misma droga a veces están incapacitados, porque a lo mejor la misma droga los incapacita como para poder trabajar. Entonces, si se puede demostrar ese hecho, o incluso a veces por falta de capacitación, a lo mejor no tiene empleo porque la realidad es que no tuvo ningún tipo de capacitación y bueno, es mucho más difícil conseguir hoy un empleo. La realidad es que uno necesita estar capacitándose permanentemente en lo que sea para poder conseguir un empleo, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos otro mensaje, dice: hola doctor, me gusta mucho su programa, los veo siempre, soy María de Benavides. Bueno, María, gracias por el mensaje y bueno, me alegro que te guste. Y cuando tenés, si no tenés consulta, como siempre decimos, si vos no tenés consultas que hacernos, podés recomendar el programa para que la gente vea el canal, que realmente más allá del programa nuestro va a ser de bendición para su vida. Exactamente. Bueno, yo ahora quiero comentarles concretamente dos fallos que hace al tema laboral. En primer término, sobre todo porque estos casos son tal vez habituales y que a cualquiera le puede pasar, que el hecho de un cambio de horario, ¿se puede o no uno considerar despedido por un cambio de horarios en el trabajo? En este caso, bueno, es un caso concretamente de un empleado de un canal de televisión, ¿sí? De una empresa del canal de televisión, donde tenía, hacía 2 años que tenía un horario muy concreto que era desde las 17 horas hasta la 1 de la mañana. Pero de alguna manera, más tarde la compañía, es decir, esta empresa que era un canal de televisión, decidió modificar abruptamente esa relación en cuanto de horarios, esa jornada laboral, y automáticamente le modificó no solo que era desde las 14 hasta las 17, sino que modificó totalmente el turno. De ser el turno casi noche, pasó a ser directamente el turno mañana. Entonces, en este aspecto, ¿qué hizo directamente este empleado? Se consideró, mandó un telegrama laboral diciendo concretamente que al haber modificado condiciones esenciales de este contrato de trabajo, llamado así para los que hacen derecho laboral, el llamado ius variandi, porque estaba modificando condiciones esenciales, se consideraba despedido. En este aspecto, por culpa de la empresa, que era este canal, por el hecho de haber sido modificado abruptamente su horario de trabajo. ¿Qué es lo que entendió en este aspecto la justicia? En primer término, la justicia de primera instancia rechazó la demanda por considerar que ese cambio laboral no implicaba una modificación y alteraba las condiciones esenciales del trabajo. ¿Por qué? Porque entendía que, por ejemplo, no estaba modificando ni el destino, ni estaba modificando, sino que el lugar de trabajo siempre continuó en ese mismo punto, solo que había modificado la jornada laboral. La justicia de primera instancia entendió que no había daño concreto, por lo cual rechaza la demanda. ¿Qué hace este actor? Es decir, el reclamante apela a la Cámara
y los camaristas con buen criterio entendieron que verdaderamente había un daño, porque estaban modificando y alterando ese cambio de turno, del turno noche al turno mañana, alterando la vida social, la vida económica, hasta la vida familiar de ese trabajador, y entendió que como le modificaba un montón de condiciones que hacían a la vida socioeconómica y social en este aspecto de este trabajador, entendió que sí se podía tomar a este cambio de horario como un motivo por el cual se podía considerar despedido. De hecho, hizo lugar a la demanda. Los camaristas entendieron entonces, como les reitero, que hubo este daño, y este daño era un daño no solamente un daño en sí mismo, salvo que el daño moral en este aspecto no fue consagrado por los jueces porque lo han rechazado, porque dentro de otras cuestiones que planteaba este trabajador no solamente era que se consagre el despido, sino que también quería reclamar el daño moral, es decir, el daño que le generaba, y esto se traduce a nivel económico dentro de una liquidación de la demanda, para lo cual ese daño moral entendieron los jueces que no existía este daño como tal, y por eso rechazaron el daño moral, pero los camaristas entendieron que el despido era uno de los elementos por el cual tenía como agravante o como condición o como síntoma de toda esta cuestión el mismo cambio de turno. Por eso es importante, esto lo que nosotros siempre traemos como referencia al programa, son casos muy puntuales de la Cámara Nacional de Apelaciones o de los juzgados de primera instancia, para lo cual queremos compartirles que en determinados casos puntuales qué es lo que la justicia resolvió y por qué. Si ustedes ven en este caso concreto, en primer lugar, el juez de primera instancia rechaza la demanda. Por eso es que no se puede quedar la demanda como está, y por eso hay mecanismos de recursos de apelación que permiten tratar de modificar, explicando los hechos, haciendo rever esa sentencia, que los jueces de cámara en este aspecto, que son jueces superiores al juez de primera instancia, puedan ordenar y puedan, digamos, dar vuelta, como decimos los abogados, esa sentencia de primera instancia y modificarla. Lo que no ha sido dado al lugar, o lo que los jueces de primera instancia no ha hecho lugar por considerar en sus argumentos que no es viable ese reclamo, bueno, los mismos argumentos o los mismos hechos que son puestos en consideración de los camaristas, bueno, que los camaristas ahora revean ese fallo y que de alguna manera puedan modificar esa sentencia. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro fallo que les quiero comentar es de una empresa donde, al no haber investigado a un jefe que era dependiente de esta empresa, no haber investigado un acoso laboral o un acoso no laboral, porque es llamado moving, que es el hostigamiento laboral, la presión de un jefe o de una autoridad jerárquica que tenga respecto de un dependiente, eso se llama moving, que es justamente el acoso laboral. Pero en este fallo concretamente, una empresa que no había investigado a un jefe, y volvemos a poner el énfasis en un dependiente de la empresa que era un jefe acosador a nivel sexual, la empresa tuvo que responder e indemnizar por daño a la empleada, por entender que esta dependiente había denunciado hechos de abuso sexual y del cual estaba totalmente condicionada a tener que realizar determinados actos prohibidos y actos sexuales bajo justamente la presión de seguir manteniendo su puesto de trabajo. Entonces, frente a esto, y que ella radica inmediatamente la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia, bueno, hace una causa, justamente primero intima, pone en conocimiento de esta empresa de lo que está ocurriendo, manifiesta que este jefe la está acosando y que solicita que este jefe cese en esas conductas, en este aspecto, conductas agravantes para ella también, y por ende, como consecuencia de eso, solicita el despido. Conjuntamente pide una indemnización por reparación en daño psicológico y también daños materiales por haber sido causados por el simple acoso de esta persona que era su jefe. Esto sobre todo el acoso, no solo laboral, sino también el acoso sexual que se da en el ámbito del trabajo. Propiamente dicho, es aquel que de alguna manera tiene como actores o como personajes, en primer término, alguien que tiene la superioridad, a quien que ejerce de alguna forma una autoridad que tiene jerarquía y que de alguna manera utiliza ese dominio, ese poder que tiene frente a aquel que no lo tiene y que es el subordinado. Entonces,
ahí es donde se da esa dependencia. Y es allí donde a través del artículo 1113 y del artículo 1072 de nuestro Código Civil, es donde uno puede enganchar, por decirlo así, a ese jefe que es un dependiente de la empresa, que pueda responder la empresa por el accionar de este dependiente que ha causado un daño a este tercero, que en realidad no es un tercero, sino que a su vez es una empleada de la empresa. Digamos cómo terminó esta cuestión. Ella inicia el juicio. Directamente lo que también dicen los magistrados, porque también tuvo que apelar la sentencia, es que le fijaron una suma indemnizatoria equivalente a 80.000 pesos a la empresa por entender de alguna manera que debía ser indemnizada por el daño que había sido, en este caso, ocasionado por este jefe acosador, por el daño moral, y tuvieron en cuenta sobre todo el tiempo que ella tuvo que llevar adelante este proceso judicial, la naturaleza de la denuncia que ella había hecho, así como también los maltratos, la edad y el nivel remuneratorio que tenía ella. O sea, todos estos aspectos son los que tuvieron en cuenta estos magistrados, que se entiende que en primer término tampoco prosperó esta causa por medio de la justicia de primera instancia, en virtud de que habían rechazado esta demanda, pero luego los magistrados en Cámara pudieron doblegar esto y manifestar que no, verdaderamente ellos veían que existía el daño y tuvieron en cuenta, como le digo, todas estas condiciones para condenar a esta empresa en un importe de 80.000 pesos. ¿Tenemos alguna? Sí, tenemos 2 consultas. Perfecto. Mi consulta dice, ¿cómo se miden los alimentos? ¿Es el 20% para un menor? Nos preguntan. Sí, en principio, si es un solo menor, se parte de un 20%. Siempre los alimentos van entre un 20 y un 30% de todos los ingresos del demandado. Y quiere decir esto, si él está trabajando en blanco, no es solamente el sueldo, sino que también el sueldo y el aguinaldo. Y horas extras también si cobre. Si cobra horas extras también correspondería al 20% de eso. De todos los ingresos que cobre el demandado, el 20%. Si son más de un hijo, se puede establecer entre un 20 y un 25%. Si son 3 hijos, se puede llegar a un 30%. Pero como digo, de todos los ingresos que cobre el demandado, no solamente del sueldo, porque a veces se confunde esto y se cree que es solamente ingresos de lo que cobra por recibo. No, de todo ingreso que cobre el demandado. Así sea del bruto, así sean también las horas extras, ¿no? Exactamente. Perdón, en este aspecto sepan que nosotros normalmente no estimamos un porcentaje. Lo que hacemos, o mejor dicho, en las demandas tratamos de alguna forma de establecer o bien un monto, o cuando se trata de ingresos que fluctúan, sobre todo cuando tienen las horas extras, cuando tienen el aguinaldo, porque entiéndase que lo mismo no es cobrar, vamos a suponer 1.500 pesos de cuota alimentaria durante el año, donde el demandado tiene una remuneración básica, concreta y de alguna manera fija, a diferencia de lo que se cobra en los aguinaldos. Entonces, ¿por qué? Porque se ve incrementado el sueldo en este caso del demandado, en los momentos donde recibe estas contribuciones extraordinarias, como es el aguinaldo, las vacaciones. Lo que normalmente nosotros hacemos es fijar un porcentaje respecto de ese haber, con lo cual, si ese haber fluctúa, si ese haber se disminuye, obviamente, o si se aumenta, bueno, tendrá que ver con el porcentaje, porque si de golpe surge que hacen más horas extras o existen estos llamados complementos que de alguna manera o de alguna manera que no son remunerativos, pero que también por decretos están establecidos y son los que aumentan el nivel de ingreso, eso va a verse disminuido en la cuota alimentaria, porque el alimentante va a haber pagada la misma cuota, mientras que su sueldo de él obviamente ha subido. Claro. Lo que estamos haciendo en las últimas audiencias respecto al tema de alimentos es el criterio en los juzgados, es establecer un porcentaje fijo para evitar el tema de solicitar después aumento de cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque como la plata vale cada vez menos y tenemos un índice de costo de vida que está en el orden casi del 4% mensual, lo que hoy vale 100 pesos, a fin de año el billete de 100 pesos, el poder adquisitivo de ese billete de 100 pesos va a ser casi 50 pesos. Entonces, si uno establece, se ata a un porcentaje del sueldo, tenemos la posibilidad de que le aumentan el sueldo y automáticamente la cuota aumenta. Entonces, sin necesidad de volver a tribunales y tener que pedir un aumento de cuota alimentaria, que es engorroso y que a veces la primera vez no salió bien, se fija la cuota, y la segunda vez a lo mejor no se presentan las audiencias y se demora todo.
con incluso la posibilidad de que deje de pasar la cuota y tener que llegar a trabar un embargo. En cambio, fijando un porcentaje fijo, se establece directamente, le aumentan el sueldo, se aumenta la cuota. Y es lo que nos parece más apropiado en este momento, donde estamos lamentablemente teniendo un proceso inflacionario, ¿no? Exactamente, pero bueno, en este aspecto siempre consultarle al abogado lo que de alguna manera considere lo más razonable. Entendemos que hoy por hoy el porcentaje, en virtud de que se fluctúa mucho el sueldo, por el hecho de que, bueno, existen estos aumentos o las llamadas horas extras, o aquellas, en el caso, por ejemplo, de la policía en sí misma, bueno, ellas tienen las horas cores, y todo esto que son los que aumentan. Tal vez el sueldo básico es un sueldo concreto, un sueldo de alguna manera, una remuneración básica concreta, pero el hecho de tener las horas extras y todo lo que se le suma, bueno, hace un monto importante que tiene que estar reflejado también en la llamada cuota alimentaria. Tenemos otra consulta. Sí. Dice, buenas tardes, mi concubino me abandonó de un día para otro, tenemos una hija de 10 años, se fue con el auto, me dejó un tendal de cuentas, libreta de almacén, créditos de palabras, de compras, de ropa, préstamos en efectivo, no sé dónde está, aparentemente dice acá. Trabaja en seguridad privada, no trabajo, soy ama de casa, ni siquiera cuento con cobertura porque nunca hizo los trámites. Eso es lo que nosotros planteamos justamente del tema de si estuviesen casada. Por eso nosotros siempre decimos el tema de que lamentablemente la que pierde siempre es la mujer en este tipo de cosas. O sea, en el 90% de los casos la perjudicada siempre es la concubina. Acá la señora que nos hace la consulta quedó con una niña de 10 años, con deudas, sin el auto y encima no sabe dónde está el demandado, con lo cual tampoco puede iniciar una demanda. O sea, lo primero que te sugiero es tratar de rastrearlo, ver qué empresa de seguridad trabajaba y tratar de a través de la empresa, si sabes la empresa de seguridad, por lo menos el lugar donde trabajaba, sacar un informe comercial para tratar de conseguir un domicilio. Y después iniciar, aunque sea la demanda de alimentos, ya que tienes una hija de 10 años, cuanto antes para que te fije una cuota y que te empiece a pagar. Que si no quiere pagar en forma espontánea, se traba un embargo en el sueldo y vos vas a poder tener, aunque sea la cuota de alimentos, para poder criar a tu hija. Y respecto de las deudas, en ese sentido queda tranquila porque lo van a buscar a él. O sea, si las deudas son de palabras, tampoco van a tener forma de ejecutarte porque no hay nada por escrito. Pero en definitiva, vos lo que tenés que hacer es decir, él trabaja en tal empresa de seguridad y que se ocupen de buscarlo a él. Vos no te preocupes por eso porque son deudas de él. En ese caso, si estuvieses casada, ahí sería una contra porque la deuda te arrastra a vos. En este caso, vos sos concubina, bueno, vos decís, él se fue, me dejó, y las deudas las tiene, lo van a tener que buscar a él y que él se ocupe y se haga cargo de pagar como corresponde. Exacto. Bueno, tenemos otra consulta, dice, ¿qué hago si trabajo y no me pagan? Bueno, si bien es un mensaje muy acotado, lo que acá le podemos, o lo que yo concretamente le puedo manifestar, en primer término saber si ese pago se hace con recibo, es en negro, y aparte el tiempo que usted lleva trabajado. Es importante sobre todo porque el tema de que si está en negro no solamente se puede enviar el telegrama laboral reclamando lo que se le adeuda, sino también que le registren en debida forma su relación de trabajo. Esto es importante. No se olviden también de que cuando se envía el telegrama reclamando todos estos aspectos, también tienen que mandarse un telegrama a la FIP, que desde ya ustedes no tienen tampoco por qué conocer el proceso, porque para eso están los abogados, donde tenemos la obligación de mandar esos 2 telegramas de manera obligatoria, para lo cual, si en un juicio llegamos a ese proceso judicial y no consta en el expediente el envío a la FIP de ese telegrama laboral que lo envía gratuitamente el trabajador, no se podrá reclamar en uno de los rubros que básicamente cae de pleno derecho, es el del trabajo negro. Y no se olviden, como siempre yo les he recordado nosotros en otras oportunidades, el trabajo negro en una liquidación es lo que más abulta ese monto y es lo que hace más razonable el monto, y al momento de negociar, bueno, el hecho de no pagar esas multas o que no les caiga una multa al empleador, muchas veces eso es lo que permite negociar un buen monto. Así que bueno, para aquellas personas que estén pasando o estén en una situación parecida a la persona que me comenta, por lo pronto necesito saber si está en blanco, si está en negro, hace cuánto tiempo que trabaja o está por contrato de tiempo temporario, es decir, el tiempo de contrato a prueba. Recuerden que en el caso de contrato a prueba solamente se puede reclamar en el caso de que existe un accidente, en el caso de que el contrato, digamos, persista o perdure una vez vencido ese contrato. Mientras ocurre el tiempo de periodo de prueba, en cualquier momento puede haber la desvinculación laboral sin derecho a indemnización alguna. Bueno, acá nos amplía la señora que fue abandonada por su concubino.
Dice, bueno, mi hija usa lentes, estaba en tratamiento psicológico, siempre lo hicimos particular. Anteriormente teníamos un Senda, que lo compré porque gané un juicio. Lo vendimos porque se quedó sin trabajo. Las cosas mejoraron y se compró uno mucho mejor y ahora se fue. Dice, gracias a Dios mi familia me contiene porque no tengo ni para comer. Es lamentable escuchar esto. La realidad es que, como decimos siempre, pasa mucho, pasa muy a menudo. Están siempre desprotegidas. La mujer que elige hoy estar en pareja está desprotegida. Entonces, si van a tomar la decisión de unirse a una persona, cásense. Por lo menos van a tener un contrato que los une, porque más allá de, desde el punto de vista sentimental, el contrato matrimonial es eso, un contrato, y ese contrato da derechos y obligaciones, y usted por escrito va a tener garantizados sus derechos, y de esa forma no va a pasar por esto. No estamos diciendo que no va a tener problemas, los problemas puede tener igual, pero la realidad es que por lo menos la ley la ampara y el Senda que se compró hubiese sido ganancial, o en este caso el Senda se lo compró con el producido de un juicio, sí, era ganancial igual porque eran frutos del trabajo, pero la realidad es que no podría haberse quedado con el auto como se quedó y tendría por lo menos derechos como para poder reclamarlo, ¿no? Lo que sí te sugiero es que te acerques, si no sé si te estás congregando o no, si no te estás congregando te sugiero que te acerques a una iglesia, que busques de Dios, que trates en este momento de acercarte más que nunca vos y tu hija a Dios, porque realmente es un momento bravo, es una prueba que estás pasando y bueno, no estás sola, tenés a Dios de tu lado, como dijiste vos, gracias a Dios tu familia te contiene. Bueno, es importante, es muy importante, tenés que agradecer a Dios que tu familia te contenga, que te ayuden, pero también pedir a Dios que en este momento te proteja a vos y a tu hija, porque es muy importante, te dejó desamparada, sin importarle nada de qué pasa con tu vida o con la vida de su hija de 10 años. Entonces, acercate a Dios y vas a tratar de ver las cosas con otra óptica y no te vas a sentir tan sola, porque vas a saber que Dios en todo momento estuvo con vos y tiene las cosas bajo control. Muy bien, una consulta más y nos vamos a ir a la última pausa y ya vamos a ir cerrando el programa. Buenas tardes, estando en concubinato durante 13 años, sin hijos, ¿corresponde algo al haber separación? Gracias. No, es lo que estuvimos hablando. El concubinato no da derechos. Por eso tratamos el tema, porque hemos tenido muchas consultas respecto de esto. El concubinato no da derechos. La única forma, por más que hayas estado 13 años, si ustedes pueden acreditar que aportaron a la sociedad de hecho, que ambos trabajaban y tienen forma de probarlo, por recibos, por aportes hechos a la casa, forma de probar que estaban pagando impuestos o que estaban pagando un crédito con el que se hizo alguna reforma, se hizo una habitación más en la casa y tiene forma de probarlo, bueno, eso es peleable en juicio, pero derechos no tiene por sí, tiene que tratar de pelearlo judicialmente a través de lo que es una liquidación de sociedad de derecho. Muy bien, vamos entonces a la última pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma, me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otra chica no caiga en lo mismo que caí yo. Bueno, volvemos con entonces el último bloque del programa de La Familia del Derecho. Bueno, como siempre agradeciendo a todos los mensajes que siguen entrando en el celular, pero ya tenemos un tiempo muy acotadito y esto lo vamos a estar contestando vía mensaje privado
nos vamos, yo me voy a ocupar específicamente de contestarle a cada uno, o bien también lo que queremos también es invitarlos al estudio, más allá, como le decimos, que quede o no como caso jurídico, porque tal vez son simples dudas, como la consultante donde nos manifestaba que estaba en concubinato hace 13 años y en el caso de haber separación, ¿qué es lo que puede reclamar? O sea, a veces son dudas de la gente que de alguna manera no sabe cuáles son sus derechos, o sea, quiénes son los que le reconocen los derechos. Por un lado, o sea, qué derechos son los que se tienen al momento de operarse una separación. Hoy nos trató de tocar el tema de hacer esta diferencia entre matrimonio legalmente constituido y concubinato. También, bueno, hemos pasado por el aspecto laboral. También siempre les recuerdo en el tema, no renuncien porque son simples sugerencias que le hacemos y sobre todo les digo, recibo un montón de consultas de gente que renuncia a su puesto de trabajo, a veces cansados, ya de alguna manera agobiados por el maltrato, entonces dicen yo no quiero continuar más, me hizo firmar la renuncia o me exigió o me obligó a renunciar. La renuncia, y simplemente en 2 palabras, tiene que ser un acto voluntario, un acto donde tiene que sentir y lo tiene que hacer de manera liberada el trabajador, o sea, tiene que haber esa intención, ese discernimiento de entender qué es lo que se está haciendo y la libertad, esa voluntad que no está condicionada, sino que es libre y que por ende entiende lo que se está haciendo. Sepan que la renuncia, lamentablemente, lo que genera como consecuencia es tirar por la borda, por decirlo así, lo que es el tema de la antigüedad y el preaviso, que teniendo en cuenta que mucha gente que nos ha consultado a veces tiene antigüedades de 10 años y lamentablemente agobiados y cansados por el maltrato y un poco la injusticia laboral que están sufriendo, bueno, trae aparejado el tema de la renuncia. Desde ya les sugiero entonces no renunciar. Bueno, antes de terminar el programa, quería recomendarles a todos, he tenido esta semana gente que nos hablaba venían y nos dicen que son cristianos, que se congregan. Yo lo digo en la iglesia, lo digo en el estudio y lo quiero decir desde acá. Tratemos de tener como objetivo, como dice la palabra, el tema de predicar el evangelio a toda criatura. Tratar de hablarle de Dios a todos. Tratar de tomar como objetivo, decir, bueno, ser coleccionista de almas. Tratar de decir, esta semana voy a predicarle a 3 personas, a 3 vecinos, a 3 familiares. Tratemos de empezar a ponernos como metas, a 3 por semana. Tratemos de hacer un mínimo de 3 por semana, empezar a hablar a los vecinos, a hablarle de Dios a la gente en el colectivo, a la gente en los hospitales. Tratemos de salir y hablar a la gente, tratemos de hacer algo por Dios. Yo lo digo realmente de corazón, nosotros en el estudio a todo el mundo le hablamos de Dios. Le hablamos desde nuestro testimonio, le hablamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y siempre decimos que si usted quiere que Dios lo ayude, bueno, tratemos de pensar un poquito qué es lo que nosotros hacemos por Dios, porque en definitiva estamos siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, que Dios nos prospere, que Dios nos cure, que Dios nos sane, que Dios nos acompañe. Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros por Dios? Tratemos de ver, hacer algo por Dios, tratemos de ganar almas, tratemos de hablar a la gente de Dios, porque se dice mucho estamos en los últimos tiempos, pero la realidad es que si estamos en los últimos tiempos, Dios nos va a juzgar por cómo nos estamos manejando. Estamos en los últimos tiempos y estamos encerrados y no salimos a predicar el evangelio. Ganemos almas, hablemos a nuestros familiares, hablemos a nuestros vecinos. Nosotros tenemos que sembrar la semilla. Después, si se congregan o no, ya es un tema de ellos. Pero nuestra responsabilidad está a salvo a partir del momento que nosotros a todas las personas que podamos, vecinos, familiares, amigos, le hablemos de Dios. Después lo demás es un trabajo del Espíritu Santo, pero tratemos de hablarle a la gente que conocemos de Dios. A la gente que no conocemos en el colectivo empezamos a hablar, también hablemos de Dios. Hablemos de que la gente está muy desesperanzada, gente que ha perdido el trabajo, mucha gente que lamentablemente va a perder el trabajo porque la situación económica está complicada y hay empresas que están suspendiendo y otros que van a ser despedidos. Bueno, hablemosle de Dios, que la gente entienda que no se termina todo cuando una persona es despedida, que puede conseguir un trabajo. Hay gente que se suicida, como el marido de Nazarena Vélez, que se suicidan porque lamentablemente, si bien se casó con esta Mateas, lo que quieran, la realidad es que no tenía a Dios en su corazón, porque si no, no hubiese llegado a esto. O sea, si la realidad es que uno se preocupa porque esta gente, tratar de predicarles, de hablarles de Dios, una vez que uno entiende que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, uno no atentaría contra su vida. Ese tipo de cosas es importante, hay que hablarle de Dios a la gente. Y mucha gente que tiene la posibilidad
por ejemplo, el pastor de Matías, que tiene la posibilidad de hablar a los famosos, bueno, si uno ve que la gente está atormentada, hay mucha gente que se atormenta por deudas, se atormenta porque quieren estar cada vez mejor, quieren estar mejor posicionados y hacen algo que la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla y tratar de no encerrarse en este tipo de problemas que uno siente que no tiene salida y se terminan matando. A lo mejor esta persona podría haber vivido con su familia, charlando. El tema es hablar, no decir, bueno, listo, ya está, terminé, no voy a hacer más un problema para tu vida. Y ese tipo de cosas, lamentablemente uno lo ve por televisión y hoy lo lloran todos, pero yo creo que nadie, si sabían que él estaba en esa situación, nadie le dijo, pará, pero ¿sabes qué? Tenés una alternativa, tenés una solución. Él se sintió ahogado en un vaso de agua y se mató. Y como él, hay mucha gente. Entonces tratemos de que no pasen estas cosas y hablemos de Dios a la gente. Muy bien, bueno, nos vamos despidiendo. Como siempre agradecemos a los apóstoles SICA que nos permiten aquí hacer este programa de Familia del Derecho. Como siempre saludo a todos nuestros familiares, a mis hijas, a mi mamá, bueno, a todos los que nos ven, a los televidentes. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga a todos.